Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidas, bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Estamos en un nuevo proyecto. Se va acercando la Navidad y lo que vamos a hacer son algunas cositas para ir aumentando nuestro portalito de Belén. Hace 2 Navidades, la Navidad pasada, no la anterior, empezamos haciendo las figuritas de las figuritas de María, José, el niño y los 3 Reyes Magos. Luego la Navidad pasada empezamos haciendo los animalitos. Y este año pues vamos a hacer algo más. Bien, vamos a comenzar a hacer esta gallinita. Es muy chiquita, es muy chiquita. Entonces no necesitamos mucho material. Para la gallina vamos a usar hilo blanco. Yo he cogido este, es muy delgadito, pero es mejor que sea delgadito porque vamos a trabajar en una figura muy chiquita. Es que en verdad nuestra gallina está midiendo 3 centímetros, menos de 3 centímetros, como 2,5. Miren, aquí tenemos la medida. Desde la colita al piquito son 2,5 centímetros. Y de alta, 3,5 centímetros. O sea, es que es una cosa pequeñita, pequeñita. La ventaja es que no necesitamos mucho material para hacerla. La desventaja es que trabajar en figuras tan pequeñas puede ser un poquito difícil eh, por el tema de el trabajo, ¿no? De trabajar en pequeño no es fácil. Bueno, entonces el blanco para la gallina, el amarillo para el piquito, el rojo para la cresta y apenas una hebrita para marcarle los ojitos. Y con esto ya lo que es hilo, aguja de ganchillo del 1,25, una aguja lanera, un marcador por si hiciera falta, en algún momento nos va a hacer falta, y unas tijeritas. Y ya, con esto podemos empezar a trabajar. Me olvidé decir, necesitaremos un poquito de relleno, pero nada, poquito, 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 porque la gallina es muy chiquita. Comenzamos haciendo un anillo mágico de 5 puntos. El anillo mágico ya sabemos que es envolviendo el dedo y donde se cruza, aquí empezamos a tejer dentro del anillo. En este caso, 5 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Aquí cerramos el anillo mágico y la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 5 aumentos, es decir, en cada uno de los puntos que tenemos, que son tan chiquitos, pues vamos a hacer en cada punto, vamos a hacer dos puntos. Es decir, aquí hago 1 y 2. En el siguiente, 1 y 2. Aquí ya tenemos 4. En el siguiente hacemos otros 2. Y son 6. En el siguiente 2 tenemos 8 y completamos con 2 y ya tenemos 10 puntitos aquí y acabamos la vuelta, comenzando la siguiente. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Entonces yo me voy a poner aquí este hilito, el que me sobra, la colita que sobra del anillo mágico. Solo
para asegurarme que tengo los puntos que corresponden. Hago un punto y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Como ya hemos visto, el aumento son 2 en el mismo punto. Siguiente punto, un punto solo. Y en el siguiente hago otro aumento. Y así voy haciendo toda la vuelta. Un punto normal, un aumento al siguiente. Y al final, pues vamos a tener 15 puntos. Llego al final con mi último aumento. Y ahora, para quitar esta marquita que puse, pues me vengo a la parte de atrás y lo saco. Ahí está. Bien. Una vez hemos hecho esto y tenemos nuestros 15 puntos, vamos a hacer 5 vueltas de un punto en cada punto, es decir, 5 vueltas con 15 puntos en cada vuelta. Entonces yo voy a ponerme la marquita aquí y voy a empezar a tejer un punto en cada punto. Tenemos 1, 2, así hasta llegar al final de la vuelta con 15 puntos. Una vez llego al final de la vuelta, voy a seguir tejiendo. Voy a dejarme la marquita aquí, porque así puedo contar las vueltas que tengo que hacer de un punto en cada punto. Al final, pues es más fácil. Para mí es más fácil así. Cada cual tendrá su técnica, pero para mí es fácil porque así yo veo donde tengo la colita esta, y entonces yo digo, bueno, pues aquí tengo una vuelta, aquí 2, 3, 4, y así puedo contar las 5 vueltas que necesito hacer de un punto a cada punto. Una vez hechas las 5 vueltas, voy a quitar ya la marquita esta. Listo. Ahora vamos a contar 9 puntos hacia atrás. Y aquí es donde vamos a usar nuestro marcador. Contamos 9 puntos de los 15 que tenemos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí vamos a poner esta marquita. Y ahora cogemos este puntito de aquí. Doblamos nuestro tejido e introducimos la aguja por donde hemos dejado la marca. Aquí. Cerramos. Ups. Así. Y ahora vamos a tejer una vuelta completa en estos puntos que tenemos aquí. Los 9 puntos que hemos cogido. 1, 2, así hasta dar toda la vuelta, que se supone que tenemos que tener 9. Aquí. Este es el último punto, el que hace 9. Y comenzaríamos de nuevo a tejer. En este caso, es que es muy chiquito. Es muy pequeñito. En este caso, este primer punto no lo hacemos, nos vamos al siguiente. Y vamos tejiendo. Y 2,
y 3. Así hasta darle la vuelta. Lo que estamos haciendo es el cuellito de la gallina, ¿sí? A ver. Cuando es tan chiquito es fácil enganchar el lado contrario. Uy, este se ha cedido mucho. Aquí. Y aquí. Hacemos una vuelta más. ¿Bien? Para darle un poquito más de forma. Si ven, ya le vamos viendo la forma a la gallinita. Entonces vamos aquí. Y hacemos una vueltecita más. Luego estas pueden hacer cuantas quieran, para ponerlas por ahí dispersas en el portalito de Belén. Sí. Y una vez acabada ya esta hilera o esta vuelta, ups, a ver, aquí. Así. Vamos a dejar una hebrita porque lo vamos a cerrar con aguja. Cerramos aquí con agujita para que esto se nos quede un poquito más redondito, que es la cabeza de la gallinita. Vamos a ver. Lo que hacemos es ir cogiendo un punto a cada vez. Y de esta forma lo vamos a cerrar. Y así ya tenemos la cabecita cerrada. Vamos a perder este hilito por aquí. Listo. Ahora vamos a rellenar. Esto no va a ser fácil. Ups, no va a ser fácil. Porque es tan chiquitín. Si cuesta mucho, antes de empezar a tejer lo que es el cuellito, pues también se puede hacer el relleno. Vamos a rellenar por este hueco de aquí. Y estos hilitos nos van a servir también de relleno. Ahora vamos a tomar una hebrita para coser lo que es el cuerpecito, la parte que se nos ha quedado abierta, ¿sí? Esto de aquí lo vamos a cerrar. Entonces, comenzamos desde aquí. Un puntito a cada lado. Cogemos uno aquí, otro aquí. Y ahora otro aquí. Y otro aquí.
y otro aquí. Y aquí en la puntita, para que se nos haga la colita un poquito más alta, lo que vamos a hacer es darle un par de puntaditas. De esta manera queda aquí la colita un poquito más respingona. Así. Aquí perdemos esta hebra. Y le vamos a acabar de dar forma aquí. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, entramos por el anillo mágico, salimos aquí arriba, volvemos y volvemos a intentar salir por el mismo anillo. Y aquí vamos a ajustar los hilitos de esta forma. Si ven como el cuerpecito se nos aplasta un poquito, así. Bien. Vamos a hacerle un nudito. Otro nudito. Y si quieren asegurarlo, pues pueden hacerle otra pasadita. A ver por dónde entramos. Aquí. Vamos a dar aquí una puntadita. Y volvemos a salir de nuevo por aquí. Listo. Tenemos ya la forma de la gallinita. Ups. Para que se nos quede aquí sentadita. Ahora ya solo nos queda perder estos dos hilitos de aquí. Vamos a esconderlos de esta manera. También se puede hacer con la aguja lanera, o lo podemos hacer también de esta forma. Lo que más fácil nos quede. Con la aguja lanera de pronto sea más rápido, pero se puede hacer también. Aquí cortamos. Listo. Tenemos nuestra gallina. Vamos a hacerle la crestita aquí arriba. Entonces, vamos a ocupar solo 3 puntos. Vamos a pinchar aquí. Y hacemos un punto medio alto. O sea, perdón, hacemos primero una cadeneta. Un punto medio alto. Nos vamos al siguiente punto y hacemos un deslizado. Levantamos cadeneta, medio punto alto, siguiente punto, hacemos un deslizado, repetimos cadeneta, punto alto. Y ahí tenemos la cresta, una cosita muy chiquita. Esto es casi un efecto impresionista, más que realista, porque esto es muy chiquito. En fin, ahora con aguja
pues rematamos estas hebritas que tenemos aquí, las escondemos y rematamos para que no se nos deshaga el trabajo. Aquí, listo. Así. Y esta misma hebrita también la pasamos por aquí, la intentamos sacar por el mismo hueco, porque ahora le hacemos un nudito y escondemos. Aquí. Nudito. Si te está gustando, ya sabes, dale al me gusta, deja tus comentarios y sobre todo, no te vayas muy lejos porque ahora continuamos en el video 2. Vamos a seguir hasta finalizar la gallinita y los pollitos. Así pues, sigue con nosotros.